todos los que hoy se han venido en esta suerte de gélida noche, no tan gélida, ¿no? Es el invierno nuestro acá de la banda oriental. Tiene la parte más la parte más complicada con su humedad, ¿no? Pero en primer lugar, lo que sí quería expresar acá, hay algunos integrantes de la directiva de la Asociación Española que ha pasado a ser de hace ya 7 años una suerte de nuestra casa para el Grupo Identidad Florida. Agradecerle una vez más darnos sus instalaciones para las reuniones habituales que se hacen 2 veces al mes, y así como desarrollar varias actividades que tienen que ver, como la de hoy, la difusión, la divulgación de investigaciones históricas, sean locales o regionales. Muchísimas gracias. Una institución que, por otra parte, este año está cumpliendo 145 años. Y no solo eso como felicitación referida y agradecimiento al Grupo de Identidad, sino también a lo que viene haciendo la Asociación Española, vinculándose también en otras actividades culturales. En el día de hoy tenemos el privilegio de tener la presencia de acompañarnos aquí, profesor y doctor en Historia, Diego Braco. De alguna forma es un lugareño, digamos, dado que por el lado paterno su ADN también tiene que ver con las tierras floridenses, y viene a presentar este libro que le vamos a pedir, porque esta actividad que estamos haciendo, como lo hicimos previo a la pandemia, ha sido una actividad que realizamos 2 veces al año conjuntamente con el CERT del centro, y ha estado siempre ahí en ese frente de batalla tan interesante de difundir investigaciones diferentes vinculado a lo local y a lo regional, la profesora Carmen Sandro. Entonces le vamos a ceder ahora el uso de la palabra a Carmen Sandro, y también no quiero omitir a nadie, tenemos presencia también aquí de integrantes que están llegando en este momento del Instituto Histórico de Canelones, también la presencia del director del Archivo General de Nación, el licenciado Alberto Gutiérrez, a los cuales agradecemos el esfuerzo de venir hasta aquí a acompañarnos. Y además autoridades también municipales, veo que está la licenciada Carmen Pasarela, por el gobierno departamental, y creo que por ahí también anda el director del museo, nuestro compañero del grupo también, Guillermo Montaño. Dicho eso, le damos el uso de la palabra a Carmen. Bien, gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer una breve presentación que la voy a leer para poder ser más precisa. Voy a realizar una breve presentación de su trayectoria, Diego, la cual es muy extensa y fructífera, pero a la que ustedes pueden acceder fácilmente. Entonces, creo que hoy lo más interesante es escucharlo y compartir con él esta instancia. Quisiera expresarles que este es un momento muy importante para todos nosotros, ya que contar con su presencia y poder disfrutar de sus conocimientos sobre el pasado indígena de primera mano es un placer. Por lo tanto, solo voy a resaltar, ya dije, algunos aspectos para situar su presencia acá, en este momento, algunos datos para situarlo. Aunque ha residido en Paraguay, Brasil, Inglaterra y España en los últimos años, nuevamente reside en Uruguay, específicamente en Tacuarembó, donde vive y trabaja. Es profesor de Historia y egresado del IPA, y doctor en Historia por la Universidad de Sevilla y el Programa Europeo de Doctorado del año 2003. Ha trabajado desde Sevilla como antropólogo y arqueólogo para el Museo de Antropología de Uruguay, y desde 2014 se desempeña en el cargo de docente e investigador de la UDELAR en carácter efectivo por concurso desde ese año, y actualmente trabaja en el Centro Universitario de Tacuarembó, CENUR, en lo que es el Centro de Investigación Interdisciplinaria. Sus investigaciones desde hace décadas giran en torno al pasado indígena, y los temas que aborda en este libro y en otros anteriores tienen como objeto la presencia indígena misionera en el territorio, patrimonio, región y fronteras culturales, así como la historia de los charrúas y genoa minuanos. Como especializado en historia indígena, comparte con equipos de arqueología la búsqueda de huellas del pasado en esta región, e incluso ha publicado en colaboración con alguno de ellos.
Además de su labor como docente, sus publicaciones abarcan tanto artículos en revistas arbitradas como libros especializados, aunque sus primeras publicaciones fueron de escritura creativa documental. El mejor de los mundos y María de Sanabria de Sevilla en el 2002 y 2007 respectivamente. Cuenta con numerosas publicaciones en revistas arbitradas, como dije, como Revista Memoria Americana, Folia Histórica Nordeste, Estudios Históricos, Revista Historia, Debates y Tendencias y algunas más. Es autor de los siguientes libros: Charrúas, Guenoas y Guaraníes, Interacción y Destrucción, Indígenas en el Río de la Plata, en el 2004, editado por Linardi. Con las armas en la mano, Charrúas, Guenoas, Minuanos y Guaraníes, de Editorial Planeta, en el 2013. Cautivas, entre indígenas y gauchos, ediciones Banda Oriental, Montevideo, 2016. Y en coautoría con López Mas, Minuanos, Apuntes para la Geografía e Historia del Territorio Guenoa-Minuán, Editorial Linardi, 2010. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales, difundiendo el resultado de sus investigaciones, siempre en torno al indígena misionero, el Guenoa-Minuán y la situación de frontera, charrúas, relacionado con su exterminio o integración. Y hoy, precisamente, ese tema es el título del libro, es lo que nos convoca, y por eso le damos la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Decir que también ha faltado con aviso por temas de compromisos ya asumidos la encargada, la directora del centro, la profesora Mariana Loriel, y también Laura Santarcieri. Simplemente antes de que el profesor Diego Braco comience a de alguna forma explicarnos cómo fue esta investigación que se ha transformado en este libro, quería hacer un comentario que me llamó mucho la atención en la lectura de los documentos, porque aquí hay un corpus documental muy interesante, evidentemente muy seleccionado por parte del investigador, porque seguramente hay muchos otros documentos, a pesar de que él mismo especifica que no es tanto lo que existe en el universo documental del periodo inicial, al menos, que él estudia, es de que de alguna forma en la cronología, desde que él inicia hasta que él termina con los últimos documentos, algunos conocidos, pero otros totalmente desconocidos para muchos de los que estamos acá presentes, es decir que de alguna forma la pregunta que sigue al título del libro Charrúas, cuando habla de genocidio e integración, quienes lean detenidamente la documentación, de alguna forma van a poder formar un punto de vista propio, un criterio, un análisis donde cada cual puede llegar a su propia conclusión. Obviamente, el investigador, en este caso, experto en una temática, como lo decía bien Carmen, ¿no?, que arrancó hace ya 25 años con su primer libro, ya por 1999, de alguna forma, él va al final, sobre todo del libro, a desgranar su análisis y algunos conceptos que le merecen como reflexiones sobre esta documentación que tiene el libro, lo cual es importante también, porque no se trata solamente del trabajo que él ha realizado acá, sino que esto es, a mi juicio, también se nota la acumulación de conocimiento ya de un investigador que se ha transformado en un experto en la temática, no solamente en Uruguay, sino a nivel regional, y que tiene una visión muy integrada de los documentos con la acción en los territorios donde él investiga. Entonces, nosotros acá, el grupo de entidad, esto lo podemos expresar acá entre los florienses presentes, hemos puesto y estamos un poco dándole énfasis en el factor territorial, geográfico, que es fundamental. De lo contrario, la historia no tiene un sustento y la explicación va por ese lado. Y el investigador Braco, si por algo uno ve que se caracteriza, es de que también le ha dado todo el énfasis, aparte de incursionar y valerse los instrumentos de la antropología y la arqueología, que también son muy valiosos, es de hacer su propia acción en los territorios para tener un conocimiento que le suma a su investigación documental, de alguna forma, la posibilidad de darnos algunas conclusiones interesantes respecto al tema concreto del título, que es los charrúas. Y respecto a la pregunta, esa gran pregunta
que de alguna forma está siempre ahí presente, del genocidio o integración, bueno, allí él nos va a exponer un poco más algunos puntos de vista y reflexiones que le merece lo que ha sido, digamos, lo que fue el devenir de los charrúas durante unos 300 y pico de años, de lo conocido, por supuesto, ¿no? Y ahí quiero simplemente hacer una reflexión que se me surgió, ¿no? Que lógicamente pasa también, aparte del tema estrictamente vinculado a lo que tiene que ver con la presencia de los charrúas en los distintos escenarios territoriales de la Cuenca del Plata, de que del mismo modo, como siempre se va un poco al tema identitario, aquí se me viene un poco a la memoria aquella visita memorable que tuvimos del profesor don Daniel Vidart, cuando en una charla magistral que él nos dio en el MABEA, referido a la identidad nacional, también surgió la temática vinculado a lo identitario, que es un aspecto nomás, que no es el más principal de lo que tiene que ver con el trabajo de Braco, pero que siempre es recurrente entre nosotros, ¿no? Y del mismo modo que el tiempo ha ido decantando y demostrando, por ejemplo, y lo hago esto simplemente con el afán de contrastar un poco lo que a mí me llamó como última reflexión el libro y en alguna conclusión personal, de que del mismo modo que en el ámbito de la generación de la identidad nacional de lo que es el imaginario de los uruguayos, aquello que hace un tiempo sonó atrás respecto a que uno de los referentes en el proceso de forja, ¿no? del concepto nacional acá o de identidad por lo menos oriental en aquel entonces, José Artigas, cuando alguna persona dijo que era argentino, evidentemente que tenía mucho de verdad eso. Por más que haya chocado en su momento, pero tiene un sustento en la documentación de que evidentemente la voluntad en este caso, o por lo menos de parte de la persona esa en particular, Artigas, era la de una argentinidad determinada. Bueno, de acá también para mí surge una respuesta a otro cliché que está ahí entre nosotros, que es el de la garra charrúa, y que está tan difundido incluso en ámbitos hasta futbolísticos y que uno lo ve que se repite sistemáticamente en otros ámbitos, no solamente de Uruguay, sino fuera de fronteras, en el tema futbolístico y demás. Yo digo que si algún día, así como hace unos 10 años atrás, una persona importante del occidente, de la Argentina actual en este caso, reclamó o reivindicó la condición de argentino de aquel tiempo en José Artigas, del mismo modo, de pronto, no sé si va a coincidir Braco conmigo, de pronto si hoy o mañana algún enterriano, algún correntino reclama a los charrúas como propios, en fin, acá este libro es una de mis conclusiones personales que de alguna forma me hace pensar de que, bueno, en ese periplo vital de esta tribu, más allá de que tuvo, digamos, esos finales aquí en territorio de lo que hoy es Uruguay, evidentemente los hermanos y compatriotas enterrianos, correntinos y de pronto hasta los santafesinos pueden eventualmente reivindicar su condición de, digamos, de tener a los charrúas como parte de su patrimonio histórico. Esa es una reflexión que quería simplemente compartir con ustedes. Y ahora lo principal, que es, obviamente, la noche es tuya, Braco, y bueno, somos todos oídos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Como ha quedado dicho, hay una componente de nostalgia y de vuelta a casa en esto de estar en Florida, de aquí mi padre, mis abuelos paternos y alguna época de mi niñez. Por lo tanto, muchas cosas lindas, interesantes me unen a Florida. Así que, gracias, es un privilegio estar aquí. Luego, para ser ordenados, referidos a este libro. Como decía Fernando hace un momento, al final, siempre que escribimos historia, ordenamos y ordenamos con lo que tenemos. ¿Sí? Uno va a hacer la historia de
cualquiera de nosotros, de cualquiera de ustedes, aunque yo tuviera documentación suficiente para saber qué hicieron en cada segundo de la vida, haría una obra en 80 volúmenes que no significaría nada. Historia, al final, es siempre interpretación. Al final siempre estoy eligiendo unas cosas y estoy desdeñando otras. Y al final, además, eso es siempre variable en términos de que las que soy capaz de elegir ahora no eran las mismas que hubiera elegido hace 20 años, ni serán las mismas, si me da la oportunidad, que voy a elegir dentro de 10 años. ¿Sí? Por algunas cosas construimos, las sociedades construyen con unos recuerdos, con unas informaciones. Bien, así que este libro, como creo yo cualquier otro libro de historia, es una manera de acercarse a una cuestión en torno a unos ejes determinados. ¿Se podría agrupar la documentación disponible de otro modo? Sí, por supuesto. Está libre este modo de acercarse de mis preconceptos, de mi ceguera, de mi falta de conocimiento, de mi incomprensión del medio en donde esto se desarrolló. No, claro que no. A eso, además, a mis prejuicios, a mi falta de aptitud, se suma, y se suma grandemente, la de quienes produjeron la documentación que yo utilizo, que es una documentación que tuvo y tiene, siempre que escribe, algún propósito determinado, que, ejemplo súper aplicable a esto, privilegia mucho más la violencia que la paz. Por lo tanto, cuando yo voy a los archivos y hay guerra, hay un montón de expedientes, y cuando hay una década de paz, no encuentro nada. Casi siempre utilizo un mismo ejemplo, hasta cierto punto un ejemplo bobo, pero que es fácil de recordar. Temo ser muy aburrido y además hace frío y la charla se vuelve muy larga, y un buen día en una de estas charlas alguno de ustedes se levanta y me asesina. Bueno, esperemos que no, pero suponiendo que eso pasara, entonces un historiador del futuro tendría unos atestados judiciales, unas declaraciones de testigos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, las cientos o las miles de charlas normales, aburridas o no, prácticamente no quedan en ningún lado, y hoy con los medios que tenemos sí quedan, pero en el pasado al que nos referimos no quedaba nada. Por lo tanto, sé de todas las maneras en que nuestros pueblos originarios mataban y morían, pero no tengo la menor idea de que era una broma de buen gusto en aquel contexto. Por lo tanto, muchísimas cosas importantes no las sé. Como yo decía, que para escribir sobre esto, necesité pensar, bueno, en torno a qué ejes me parecía necesario organizar. Repito, podría haber organizado sobre la vida de charrúas en pueblos vinculados a la sociedad colonial, o el proceso por el cual muchos se volvieron integrantes de la sociedad colonial, especialmente de ese grupo social que andando el tiempo se llamó gaucho, o tantas otras cosas. Pero en este libro, bueno, hay tres cosas que a mí me parecen de especial actualidad en nuestra consideración, en la consideración que nuestro presente hace de aquel pasado. Uno, preguntarnos qué sabemos de este mundo indígena. Lo que sabemos tiene algo que ver con lo que, a pesar de todas las falsedades, mentiras, verdades a medias, ceguera de quienes dejaron documentos escritos, bueno, fueron cientos o miles y no coordinaron entre sí para decir lo que dijeron, o sabemos más por lo que dijeron
estos grandes narradores que nos han dotado de mitos fundacionales. Y por eso, en cierto modo, el libro aborda una especie de comparación entre documentación y, para mi gusto, el más conocido y quizás el literariamente más interesante para mí, relato sobre la cuestión indígena, que es el denominado La Cueva del Tigre de Acevedo Díaz. Entonces, ese es un primer eje. Señores, cuando miramos nuestro pasado indígena, estamos mirando en torno a lo que dicen los grandes narradores o en torno a lo que las fuentes, es decir, quienes fueron contemporáneos a estos individuos, nos dejaron escrito. La segunda cuestión que este libro intenta abordar es, bueno, veamos dónde los muestra la documentación. Recién comentaba con un colega y bromeábamos, un colega que procede del ámbito de la geografía, son una cuestión, sin geografía no se puede ver ninguna cosa de este tipo. Sin geografía y sin pensar geografía y el momento y la técnica y los intereses de los seres humanos que habitaron esa geografía. Entonces, en ese segundo eje hay una gran cuestión, que es, en este imaginario tenemos unos charrúas ecuestres y nos olvidamos que los charrúas son ecuestres relativamente tarde. Y entonces en el siglo XVI, ¿cómo es que se ve a los charrúas en el Bajo Uruguay, en una y otra margen, pero también yendo a trabajar, mediante un pago, a las fortificaciones en las obras de Buenos Aires? Cualquiera que se mueva por la región dice, imposible eso, excepto que yo sea canoero. Hay documentación del siglo XVI, del XVII sobre todo, que utiliza la expresión el conjunto de naciones que generalmente llaman charrúas. Súper discutible. Fernando me acaba de dar una versión que me pareció súper interesante. No quiero entrar en de dónde procede la denominación charrúa, pero sí decir que la charrúa era una embarcación extremadamente usual durante el llamado periodo colonial. Así que, cuando decimos de dónde eran, yo digo, bueno, ¿de dónde eran cuándo? ¿En el siglo XIX o en el siglo XVI? Si soy canoero, el Bajo Uruguay y estos dos grandes brazos del Paraná, que son el Paraná Guazú y el Paraná de las Palmas, son un nexo de unión. Si estoy de un lado u otro de esos grandes cursos de agua, no es relevante. En cambio, si me desplazo a caballo, es un imposible. Por lo tanto, uno dice, los charrúas, ¿cuándo? Así que ese es el segundo gran asunto que este libro intenta mirar. El proceso histórico y, por lo tanto, el radio de acción en donde este conjunto de naciones, que generalmente se llaman charrúas, fueron preponderantes, y cómo eso fue cambiando en parte porque los charrúas devinieron ecuestres a principios del siglo XVII, y en parte porque la sociedad colonial fue ampliando su expansión y comprimiendo el territorio en el que estaba. La tercera cuestión que el libro aborda tiene que ver con una discusión recurrente en nuestra sociedad referida al genocidio de la nación charrúa. Y entonces empieza reclamando algo, que es, primero, pongámonos de acuerdo en cuál es el alcance de los términos. Sin lo cual, es comprensible que si alguien está en guerra hoy contra otro Estado, diga que los del otro Estado son genocidas. Es comprensible que uno aplique en términos de propaganda el término terrorista a sus enemigos, pero si vamos a trabajar en estos temas y no nos ponemos de acuerdo en cuál es el alcance de las palabras, es que entonces no solamente no aclaramos, sino que generamos más confusión.
Y en eso el libro termina acercándose a este fenómeno al que yo me refería al principio, y es: sobreabunda la documentación sobre violencia. Pero nuestro presente, además, parece interesarle mucho más la violencia. Por lo tanto, tenemos una imagen esta de que si uno fuera a los archivos policiales como fuente para conocer lo que está pasando en Montevideo en este 2024, solo encontraría asesinatos permanentemente y se olvidaría de las 10.000 fiestas que van a transcurrir mañana con normalidad y se centraría en las 10 en que no transcurrieron con normalidad. Y entonces el libro dedica espacio a ver el recorrido de los charrúas, después de hacer alguna reflexión en torno al alcance de qué significa ser charrúa, quiénes habrían integrado la nación charrúa, este conjunto de naciones que generalmente llaman charrúa. Pero intenta sobre todo mostrar a este conjunto de gente en dos pueblos, uno más antiguo que cualquiera que haya en lo que ahora es Uruguay, que es el pueblo de Santa Lucía, aguas abajo de Corrientes, sobre el río Paraná, casi sobre el río Paraná, y otro posterior, del año 1750, que se llamó Callastá, en donde todo el mundo a cierta altura habla en español, donde la lectura y la escritura se vuelven herramientas y donde los oficios y los cultivos de origen europeo se vuelven cotidianos. Pero básicamente esos tres ejes. Sabemos por lo que dijeron los autores de mitos fundacionales o por lo que dice la documentación, de dónde era esta gente o de dónde fue siendo a medida que transcurrió el tiempo, y frente a esta cuestión que genéricamente es la pregunta: ¿hubo voluntad de exterminio físico? Conseguida o no, pero voluntad de exterminio físico de la nación charrúa. Son los tres ejes en donde se estructura la documentación utilizada en este libro. A propósito de eso mismo, la pregunta por qué la portada del libro, que es esa litografía sí no existe, eso es una creación de un diseñador que es el que hizo la tapa para la portada para la editorial. Eso junta dos litografías, una muy conocida y otra casi desconocida. Por lo mismo, la que está a la izquierda, a la derecha de ustedes, no, a la izquierda de ustedes, es una litografía de 1820 probablemente, titulada Jefe Charrúa. Ilustra un montón de publicaciones, incluso el trabajo fundacional que hay sobre alguna edición del trabajo fundacional que hay sobre la historia de la nación charrúa, que es la guerra de los charrúas de Acosta Aguilar. El otro está en la misma obra que fue publicada en la década del 30, de 1830, en Francia, en la misma obra, a página siguiente, y se titula Charrúas civilizados. Y entre paréntesis dice peones. Para esa composición se tomó a uno solo de esos dos peones que aparecen en la litografía, pero básicamente se querían hacer dialogar a uno, el charrúa que murió o desapareció en un escenario de hostilidad hacia la sociedad colonial, y el otro que por muy distintos caminos se integró a la sociedad colonial. Cuidado que cuando digo se integró, no estoy diciendo se integró necesariamente por propia voluntad. Esto que aconteció en Salsipuedes del reparto de mujeres y niños cautivos ocurrió antes, todas las veces en que las fuerzas coloniales consiguieron derrotar a las sociedades indígenas. Estos fueron enviados, mujeres y niños, a los pueblos de misiones jesuíticas, a Buenos Aires, a Montevideo, a Río Grande del Sur. Bien.
básicamente. A ver si puedo. Creo que sí. ¿Se ve suficientemente bien? Sí, sí. Bien. Donde coloqué la flecha del mouse estaba desde 1620 y poco el pueblo de Santa Lucía. Reducción charrúa en desde 1620 y algo. No importa, vamos a volver, espero si no me han asesinado porque me demoro mucho, y si voy razonablemente rápido, vamos a volver a la reducción charrúa de Santa Lucía al final de lo que vamos a decir. Después, también me importa que aquí hubo desde 1750 un pueblo charrúa que se llamó Callastá, que tuvo normalmente unos 400 individuos, que tuvo normalmente escuela, que tuvo normalmente fábrica de carretas y otros, etcétera, en el que en el libro se detiene detalladamente, pero que es imposible ver ahora. Cuando decimos la nación charrúa, intentamos aclarar esto. Por ejemplo, los yaros eran charrúas. Mirado desde la perspectiva de este libro, se considera que sí, pero es un tema en discusión. ¿Los boanes eran charrúas? Mi parecer es que sí, y se aportan algunos documentos que parecen probarlo, pero está en discusión. Y cosa más interesante a mi juicio, y lo digo con cierta duda, porque hay un especialista en la temática, que es el ingeniero Guano, en la sala. Creo que los chanaes también, porque al menos hablaban lo mismo que los charrúas o algo muy parecido. Así que cuando uno dice la nación charrúa, parece estar englobando a este conjunto de gente. El libro aporta documentación que parece sostener eso. ¿Por qué tenemos en nuestro modo de ver una herencia charrúa tan fuerte? Por dos grandes razones. Primero, porque la documentación temprana, la poca documentación temprana, se produjo desde la periferia del territorio. Se produjo desde donde se situó la sociedad colonial. Cuando alguien escribe en Santa Fe, en 1600, y dice la banda oriental, bueno, es una invención de la historiografía posterior decir la banda oriental del Uruguay. Está hablando del Paraná, que además para la fauna de origen europeo es la barrera insalvable. En Uruguay no, el Uruguay al norte de Salto se pasaba en cualquier lado en épocas de bajante. Por tanto, la banda oriental para Santa Fe, la banda del norte para Buenos Aires, está siempre hablando de la barrera fluvial. El río Uruguay es poco y nada significativo ahí. Hubo gran parte de esta nación charrúa afianzada en las cercanías de la ciudad de Corrientes. Le prestaban servicios a Corrientes, a su vez, a cambio de algunos favores. Lo mismo con la ciudad de Santa Fe. Señalo un poco por quienes no están familiarizados. Corrientes, Santa Fe y obviamente Buenos Aires. Estoy tomando un mapa del siglo XVIII porque si no empezamos a mirar este territorio con las modificaciones de los embalses de las represas, ¿no? Y entonces hubo grupos charrúas que actuaron en jurisdicción y frecuente alianza de Buenos Aires, en jurisdicción y frecuente alianza de Santa Fe y en jurisdicción y frecuente alianza de Corrientes. Eso fue así hasta el año 1750. ¿Qué pasó en 1750? Los de Corrientes miraban para otro lado cuando los charrúas de su jurisdicción cometían lo que a juicio de la sociedad colonial eran robos con tal de que no fueran en jurisdicción de Corrientes. Y los de Corrientes hacían lo mismo con los charrúas de Santa Fe, y los de Santa Fe y los de Buenos Aires lo mismo si lo que ocurría era jurisdicción de otros. Por lo tanto, en 1750 se decidió una gran expedición contra los charrúas que acabó con la muerte de una gran parte y que una parte de los sobrevivientes pasara a actuar en los campos menos controlados de lo que entonces era
la inmensa estancia de Yapeyú. Por lo tanto, después de 1750, tenemos muchos charrúas que actúan preponderantemente de este lado, de, entre comillas, nuestro lado del río Uruguay. ¿Por qué eso lo hemos amplificado y lo hemos amplificado hasta el cansancio? Lo hemos amplificado porque mencioné recién la obra fundacional sobre la temática charrúa, que se titula La Guerra de los Charrúas, de Acosta y Lara. Acosta y Lara dedicó 20 páginas a los 200 años que van entre la llegada de los europeos y la fundación de Montevideo. Estoy citando de memoria, pero poco más o menos 20 páginas a ese periodo de 200 años. Y dedicó 200 a el periodo que va de 1797 a 1802. ¿Por qué? Porque de este periodo tenía documentación en abundancia y del otro hay apenas algunos indicios que han ido mejorando con el aporte de distintos investigadores. Una cosa notable y de discusión con el mundo de la arqueología actual, con el que me place trabajar, este radio de acción charrúa es extremadamente semejante a lo que los arqueólogos hoy encuentran como una uniformidad de cultura material en lo que ellos llaman la entidad Goya Malabrina. Esto es un mapa actual de gente de arqueología que trabaja en el Museo de la Plata de Buenos Aires y que se refiere a esta entidad arqueológica que no puede decirse tan temprano, es súper coincidente, habría sido súper coincidente el mundo Chaná, Charrúa, Char, Boán, que habrían sido conjuntos de la misma nación, con esta entidad arqueológica Goya Malabrina. Aquí, más de lo mismo, estos mapas en detalle para ver el detalle fino. Vuelvo a pedir, porque me gustaría hacer un pequeño relato que ilustra un poco cómo era este mundo charrúa hacia el año 1800. Que muestra, por ejemplo, unas cosas, todos, y yo el primero, uno tiende a hacer esquemas, tiende a colocar a unos grupos de gente como separados de los otros. A Santa Lucía, a esta Santa Lucía que está aquí, llegó en 1754 un visitador de la Orden Franciscana, como un inspector general. Este inspector general venía en barco desde Santa Fe, estaba harto de andar por agua, tenía que llegar hasta Corrientes, hay 170 kilómetros, 180 de distancia por el río hasta Corrientes, y le pregunta al cura de Santa Lucía si se puede seguir con tranquilidad por tierra. El cura de la Reducción manda a llamar al bombero, entendemos todos que bombero se entendía una especie de práctico del campo que inspeccionaba, que avisaba, que traía noticias, al bombero charrúa cristiano de la Reducción. Y el bombero les contesta que sí, que con absoluta tranquilidad, que los charrúas que podrían obstaculizar el camino para llegar hasta Corrientes están ahora ocupados porque se mezclaron con los charrúas de la cercanía de Santa Fe y ambos temen un ataque de una partida de Santa Fe y entonces están en tal otro lado lejos. La pregunta, ¿quién le dijo esto al bombero charrúa cristiano? Se lo preguntan, ¿y esto cómo sabes? Y contesta, es que me lo dijo mi colega infiel. El infiel es un término despectivo que utiliza la documentación para referirse a los indígenas que se mantuvieron fieles a sus propias tradiciones. Por supuesto que si lo creo yo en un libro, lo coloco entre comillas, ¿sí? Pero básicamente, para no hacer toda esta explicación, uno dice al charrúa infiel. En suma, se encuentran, comparten información mutuamente conveniente y se despiden hasta la próxima, ¿sí? En suma, pretender que ese sean unos mundos de compartimientos estancos es como pretender que en la sociedad de hoy quienes están relativamente al margen de la ley no tienen ninguna interacción con los demás.
y viven en barrios separados y los barrios están pintados de modo distinto. Todo esto es un mundo integrado que le permite además a la sociedad colonial, cuando hay guerra, saber contra qué cacique específico está peleando y en qué circunstancias. Bien. Aquí hay como una cierta oportunidad para ver, gracias a la documentación detallada que hay a partir de fines del siglo XVIII, cómo funcionaba ese mundo, cómo interactuaba ese mundo. He estudiado, no en este caso específicamente, pero he estudiado detenidamente, o todo lo detenidamente que he podido, las circunstancias de unas cautivas que estuvieron entre los, entre comillas, infieles en el este del actual departamento de Salto. Bien. Una de estas cautivas lo fue en fin de 1799, en un contexto de muchísima violencia. Se acusó a dos jóvenes de la sociedad colonial de haber propiciado el rapto de esta mujer, que incluyó el asesinato de su marido, que permite, y eso es súper importante si uno quiere hacer un panfleto mostrando la violencia del mundo indígena, tiene ese ataque, se llamaban malones esos ataques, para hacerlo. Claro, se olvida que por cada mujer de origen europeo que cayó en estas terribles circunstancias en manos de los indígenas, hubo cientos o miles del otro lado cuya historia no conocemos, cuya historia no está documentada. Pero, en total, unos meses después pasó que muy cerca de donde había caído esta primera, que tenía 18 o 19 años, hubo otro ataque súper rápido. Así eran los malones, no se detenían nunca a atacar una casa bien defendida, y en el ataque no pudieron con la casa, pero hirieron a una niña de 7 años, y la madre de esa niña salió del refugio para entregarse, para no dejar que se llevaran sola a su niño. Bien, historia bien interesante. Aprovecho para agradecer una cosa, y es que el Archivo General de la Nación, durante la pandemia, su director, me invitaron a ir a trabajar a pesar de aquel contexto, y parte de esto lo sé por eso. Básicamente, esta segunda cautiva, que se llamaba Francisca Elena Correa, terminó en la misma toldería, así se llamaba generalmente el poblado indígena en que estaba la primera cautiva, después de una montaña de cosas, 7 meses estuvo cautiva. Los indígenas que la tenían presa fueron atacados. Estoy abreviando una historia con muchos detalles, pero fueron atacados. Ordenan que mujeres y niños se refugien en el monte. En la huida, una chiquita de 4 años, una chiquita charrúa de 4 años, se cae. Esta mujer, Francisca Elena, con pretexto de ayudarla, se baja y aprovecha para esconderse en la espesura del monte. Yo utilizo eso y me place estar trabajando con gente de formación docente, porque le veo a esta historia de Francisca Elena Correa mucha utilidad, porque hay una niña de 7 años, hay otra de 4. Dice Francisca Elena que hubo muchas altas voces buscándola. Yo casi siempre pongo, cuando voy a esto y a todos sus detalles, a recrear esta escena, y casi siempre la recreación de esta escena termina siendo, pero muy importante para los indígenas, estas dos cautivas, un conjunto de guerreros blandiendo lanzas, furiosos porque se le escaparon 2 presas.
A continuación digo señores porque nos hemos acostumbrado a pensar, porque así lo pensaba el que escribió Las Fuentes y así lo pensaba Acevedo Díaz, que esa chiquita charrúa no tenía seres queridos, que las altas voces eran de guerreros furiosos y no de los seres queridos de la niña que se les había perdido y que estaban desesperados buscándola. Pero cuando pongo el ejercicio, casi siempre el resultado es recrear guerreros blandiendo lanzas, furiosos por las cautivas perdidas. Bien. Luego en esto mismo, esta imagen es la carátula de uno de los expedientes que tienen que ver con esto. Ahora cuento por qué puse esa carátula aquí. Pero en esto mismo le preguntan a Francisca Elena, debe haber sido una cosa fuera de cualquier escala, los 4 días que pasó en el monte absolutamente en silencio, era fin de noviembre, principios de diciembre. Después caminó 21 días hacia el sur, terminó encontrando un destacamento de blandengues, y esto que estoy contando es las respuestas a un interrogatorio que le hicieron a ella, que tiene nuestro Archivo General de la Nación, y que si yo no pudiera decir, por supuesto, en qué lugar del archivo está, esto que estoy diciendo no valdría nada. Bien. Pero le pregunta al interrogador, sobre todo, que cómo sabe esto, que cómo sabe aquello, que cómo sabe aquello otro. Y en un momento ella dice, no, esto me lo dijo el cacique Don Juan, que es cristiano y de Santa Lucía. Entonces uno dice, bueno, estamos hablando ya del año 1800. ¿Qué había entre Santa Lucía? A ver si soy capaz de irme al mapa anterior. ¿Qué había entre Santa Lucía y esta zona del Uruguay, de lo que ahora es nuestro país? No, Goya, que es una ciudad importante ahora, no existía, es posterior, es de 1807, no existía Cursupatia, no existía. Por supuesto no existía Concordia, ¿sí? Entonces, bueno, sí, claro, son, si acaso, 300 o 400 kilómetros que para el cacique de Don Juan debían ser un camino de ida y vuelta para él y para tantos otros. ¿Eso lo colocaba fuera de la sociedad colonial? Probablemente no. La sociedad colonial sabía lo que pasaba al interior de las tolderías y a quién intentaban rescatar y cosas por el estilo, porque había interlocutores. Seguramente, además, y eso está poco registrado, pero evidentemente es así, sectores medios periféricos de la sociedad colonial compraban y vendían. Por ejemplo, puedo proveerme de aguardiente y, por ejemplo, quiero aquellos estribos de oro y de plata que quedaron en tu poder. Digo, ¿por qué compraban y vendían? ¿Por qué es tan evidente? Primero, porque hay documentación que lo dice a texto expreso. Uno mira, tan temprano como en 1750, en un ataque contra los charrúas, se termina desbandando el ejército porque los soldados van a saquear los toldos de los charrúas, que iban a buscar puntas de flecha de piedra. Evidentemente están yendo a buscar el botín de lo que a su vez los charrúas se adueñaron de oro. La siguiente pregunta que uno hace en este conjunto: ¿quiénes más había en esa toldería? Bueno, también había un esclavo fugitivo. ¿De dónde? De Canelones. ¿Por qué estaba ahí? Porque había matado a alguien en defensa de su mujer, también esclava en Canelones. Y la pregunta, ¿y en qué hablaba Francisca Elena? Que gracias a estos datos recientes tengo bastante su biografía, con el cacique Don Juan. Bueno, en 1800 la reducción charrúa de Santa Lucía dejó de ser reducción. ¿Cuándo se dejaba de serlo? Cuando todo el mundo habla en español. Y por lo tanto ya no pasan a tener esa especie de tutela que se le otorgaba al mundo indígena, que en cierto modo los defendía de algunas cosas y los privaba de otras, porque todo el mundo pasa a hablar en español y esto pasa a ser considerado pueblo de españoles. Por lo tanto, es obvio que Francisca Elena y el cacique Don Juan hablaban en español.
Es evidente además, por otras cosas que dice, que Francisca Elena no sabía guaraní, que es otra posibilidad. Bien. El libro termina con este episodio tan importante en la recreación que hacemos de nuestro pasado. ¿Por qué los individuos tomamos algunos elementos de nuestro pasado y les damos una importancia enorme? ¿Por qué las sociedades hacen eso? Es complicado, es más para filosofía de la historia, para psicología, no sé por qué, pero bien, las sociedades hacen esto. Uno mira Sal si puedes y es característicamente un episodio bien relevante en nuestro pasado. Casi todo el mundo interesado con estos temas escuchó alguna vez esa frase en donde una de las víctimas de Sal si puedes le grita al pasar cerca a Rivera: mira Frutos, el nombre de Rivera, tus soldados matando amigos. Esa frase que es muy conocida, que forma parte de un relato de un gran escritor del 900, que se llamaba Acevedo Díaz, grande, en suma. El relato de la Cueva del Tigre está disponible en internet, vale la pena leer. Pero uno dice, en ese relato magnífico, titulado La Cueva del Tigre, Acevedo Díaz alude a unos charrúas que qué más podían ambicionar que ser convocados a una guerra con Brasil, que más podían ambicionar que los despojos de esa guerra, que eran un grupo que nunca tendió el freno de la razón, que hablaba un idioma gutural e inentendible y que en 300 años de historia nunca se sujetó bien. Lo describe además, uno dice claramente, con cierta reminiscencia clásica, con unos pechos de bronce inmensos, en fin, a los 80 mocetones que consiguen romper el cerco y escapar de la emboscada en cuestión. Luego, propósito del libro, centralmente también este tercer eje, que es comparar lo que parece surgir de la documentación con esto que sin embargo parece nuestro conocimiento más generalizado sobre el pasado indígena. Así que, porque entre otras cosas preferiría que esta charla quede en el olvido, a cambio de que no me asesinen porque soy muy aburrido, esto es todo, muchas gracias, y si les parece, en vez de hacerlo así de monólogo, pasamos a dialogar. Bueno, queda abierta la instancia del intercambio con Braco y con los asistentes. Carvalho Martínez, ¿qué tal? Efectivamente. Tengo que agradecerle que me invitó a discutir en torno a estos mismos temas. En esa época era el libro con las armas alemanas. Efectivamente. Y vinculaba a la guerra guaranítica, pre-guaranítica, en esa mezcla guaraní, guenoas y charrúas. Diste unas fechas, 1750, acá la guerra guaranítica fue en el 56, en Nuestra Señora de los Desamparados, y había asentamientos, nunca pudimos hacer la introspección o viaje en parapente que querías sobre los ríos Santa Lucía y Arroyo Pintado, acá, muy cerquita. Pero estamos a tiempo. Estamos a tiempo, porque a vos
te gusta, y tenemos un club de parapentistas en el departamento. Pero ahí era la rinconada de muchas cosas. Yo te había entendido que era de charrúas. Estaban esperando atacar Obrenoas, no sé muy bien, no, capaz que estoy perdido, esperando atacar la estancia, que era defendida por los guaraníes. Si eso sucedió en 1856, esto estaba sucediendo antes, en el 70, no, 1850. 1750. Eso sucedió en 1786. Lo otro que dijiste del genocidio de charrúas fue sobre la batalla de Chimo, en 1901 y 1902. Bien, eso me viene bien para volver a hacer esta salvedad. En la conocida como Batalla del Xi de febrero de 1702, cientos de charrúas fueron muertos después de rendidos. Fue muerto ahí también un enviado del gobernador de Buenos Aires, lo cual generó muchos asuntos que exceden la posibilidad. Pero en ese escenario terrible, 500 y tantas mujeres y niños de los derrotados fueron enviadas a la fuerza a los pueblos de Misión, situados al norte del actual territorio uruguayo. Eso es integración, es espantoso, pero eso es integración. Eso quiere decir... ¿No es genocidio? Genocidio es la voluntad de terminar con esa gente. Pero van a terminar con el idioma y con... Eso es etnocidio. Entonces, genocidio es, he decidido que por una cuestión biológica termino con estos. Etnocidio, el catolicismo, en la época colonial fue etnocidio. Utilizo a veces este ejemplo, temprano de la historia de la región. Un sobrino del célebre Francis Drake naufragó cerca de donde ahora está Punta del Este. 2 años después consiguió irse a los charrúas que por entonces estaban en el Bajo Uruguay, cerca de donde ahora está Colonia. Como los charrúas lo negociaron con los indígenas del delta del Paraná para sus rituales de antropofagia, decidió escaparse. Y, más muerto que vivo, consiguió llegar a donde se estaba fundando Buenos Aires en ese momento, porque el naufragio de John Drake ocurrió en 1578. Y uno diría, se salvó. No, ¿qué se va a salvar? Como era anglicano, terminó en las cárceles secretas de la Inquisición en Lima. Por lo tanto, el propósito de la sociedad colonial, o la posibilidad o la expectativa de abrir a cualquier otro que no fuera católico, es cero, para los charrúas, para los fenómenos, para los protestantes, para los musulmanes y para cualquier otro, ¿sí? La sociedad colonial en general fue etnocidio. Entre nosotros eso ha disminuido un poco, pero ha disminuido un poco. La tendencia es una tendencia corriente, normal. Las sociedades tienden a considerarse a sí mismos el centro y que los de los demás son superficialidades. Así consideran todo. Así nos generan estos dramas de querer acercarnos y decir y falta porque lo miraron con esa perspectiva. Imaginemos que venga alguien de China sabiendo nada de español y sabiendo un poco de inglés y que esté 3 días y que después escriba diciendo en qué creía la gente de Florida. Dice, bueno, capaz que dice sí, creían en que al pasar frente a una cruz hacían tal gesto. Es decir, prácticamente nada. Y eso es lo que esta circunstancia, esto de etnocidio, en gran medida nos ha dejado. No sabemos, hemos perdido y como mínimo necesitamos el horror de haber perdido esa profundidad cultural. Sí, adelante. Sin que sea un compromiso, le voy a formular la siguiente pregunta. A la luz de sus investigaciones, que por cierto son muy rigurosas,
con una base ineludiblemente científica, qué grado de verosimilitud tiene el relato de Eduardo Acevedo Díaz, La Cueva del Tigre, que según lo poco que sé, tomó información de su padre, Antonio Díaz, porque de él se ha construido un mito de ese relato. El hecho existió, pero las características que le infunde este extraordinario novelista Acevedo Díaz son sumamente opinables. A ver si... Es compleja. No, claro. Lo primero, siempre, cuando alguien escribe por algo, para algo. Escribe porque le conviene, escribe porque quiere defender su propia labor, porque está informando a su jefe, porque quiere contarle cosas espectaculares o curiosas. Bien, eso necesitamos deconstruirlo, en suma. No podemos decir, creían en que había que cortarse una falange en señal de duelo. Tenemos que, si acaso, prestar un poquito de atención a cuánto debían padecer, igual que nosotros, en cualquier otra sociedad que yo conozco, por la pérdida de los suyos para manifestaciones de duelo así de extremo. Siempre, ¿sí? ¿Qué diría del relato de Acevedo Díaz? Primero, que es magnífico, vale la pena leerlo, pero vale la pena leerlo con ojos críticos como cualquier otra cosa. Diría también que, a diferencia de lo que me parecía cuando con las armas en la mano, hemos trabajado últimamente con López Mas bastante, tenemos la práctica seguridad que el epicentro de los sucesos del 11 de abril ocurrió en la Cueva del Tigre. En ese sentido, el relato aporta. ¿Por qué esa semiseguridad? Porque apareció una carta de Rivera el 12 de abril fechada en Punta de Salsipuedes, y Punta de Salsipuedes y Cueva del Tigre son lo mismo. Los hilitos de agua que forman el Salsipuedes nacen en la Cueva del Tigre. Y ninguna razón había para que Rivera se fuera hacia el norte después de haber quedado dueño del campo de operaciones y teniendo urgencia en volver hacia el sur. Por lo tanto, nos parece que esa carta, que no se conocía antes, fechada el 12 de abril en Punta del Salsipuedes, resuelve la cuestión. Pero en lo demás, siempre leer. Pero además, otra cosa que es siempre como una especie de pedido encarecido. Nosotros leemos con nuestro molde intelectual. Estamos súper influidos por la ética judeocristiana. Por lo tanto, para nosotros la familia es lo que siempre escuchamos que es la familia. Bueno, eso es así entre nosotros, no ha sido así en muchos otros pueblos. ¿Sí? Uno mira, no hay ninguna, todos los indígenas en las fuentes son heterosexuales. Eso es así, o quienes produjeron las fuentes ni se les ocurría otra cosa. Y luego quienes recompusieron encima de esa fuente, como Acevedo Díaz en el 900, ni se les ocurrió otra cosa tampoco. Por lo tanto, siempre que uno está leyendo hay que hacer esto. Siempre, y ese es el pedido. Hoy, en Internet, están disponibles los autores de la antigüedad grecorromana. Hay una diferencia inmensa entre leer sobre el pasado indígena yendo a ver documentos que escuchando lo que yo les estoy contando. Hay una diferencia inmensa de ver aquel mundo que diciendo un rato que tengo tiempo, voy a leer a algunos de estos autores y ver que veían el mundo de un modo distinto. Ni se les ocurrían cosas que nosotros ahora precisamos defender. ¿Sí? Entonces, probablemente mirar a estos autores precristianos sea sumamente útil para mirar con un poquito menos de preconceptos a este mundo indígena que estamos mirando.
están disponibles en internet. Son súper entretenidos, o por lo menos hay algunos que son súper entretenidos, hay otros que son súper transgresores. En suma, hay que ir a eso. Sí. En el diario de Larrañaga, de Montevideo a Paysandú, y de regreso, pasaron 2 veces por Guadalupe, hoy Canelones, pueblo Canelones, ciudad de Canelones. A la ida, Larrañaga se queja de descuido de la capilla, desde el punto de vista de él, que es sacerdote, y cuenta un episodio brutal, que parte de la comitiva que llevaba de negros, de soldados y de tapes, es decir, guaraníes civilizados, 2 de ellos que eran hermanos fueron a hacer un cometido a Los Cerrillos, que era una zona, no había pueblo, se emborracharon y uno degolló al otro. Esa versión da una impresión. De regreso, Larrañaga pasa de nuevo por Guadalupe y queda admirado porque uno de los tapes al servicio de la iglesia, podemos decir, parroquial, manejaba el órgano de modo que él le satisfizo. A la ida también, al pasar por San Juan Bautista, hoy Santa Lucía, encontró un pueblo desamparado, pero lo recibieron con 4 músicos. El comandante tenía 4 tapes. La pregunta es esta. Da la impresión de que una colectividad, entre comillas, civilizada por los jesuitas, que es algo que nos parece admirable, no era tan esencial, no había calado tanto en el alma del indio, que en ciertas situaciones despertaba la instintividad y la agresividad al extremo de matar. Si eso pasaba con los guaraníes, podemos pensar que entre los charrúas y los pinuanes que aparecen, no sé si estaban mezclados o si eran lo mismo, si había ese tipo de asesinatos, por decirlo así. A ver, esa es la pregunta. Sí, claramente entre los charrúas, entre los genoa minuanos, entre estos que la documentación suele llamar tapes, que son una categoría complicada, entre la sociedad colonial, en todo esto, la violencia siempre existe, la violencia de hermanos contra hermanos, la guerra civil, ¿sí? Cuando uno dice los charrúas tal cosa, yo digo, bueno, señores, ¿qué charrúas en qué momento? Pero vale lo mismo que los uruguayos tal cosa, o los de Florida tal cosa. Eso, salvo que uno esté haciendo una generalización, no vale nada. Uno mira los charrúas. En 1730, un grupo de charrúas de un cacique que se llamaba Yazú le ofrece al Cabildo de Santa Fe ir a pelear contra otro grupo de charrúas y le pide soldados para ayudarlos en eso. Guerra civil, todas las sociedades han conocido, y pretender, creo yo, hacer a esta gente una categoría no humana los dejaría fuera de esto, ¿no? Luego, cuando uno dice tape, que es una expresión corriente en este momento, en el momento en que pasa Larrañaga, uno dice, bueno, a ver, los pueblos de misiones jesuíticas se nutrieron con muchos indígenas de este territorio, muchos charrúas y muchos más de los que parecieron haber sido preponderantes donde ahora es Florida, que eran los que los jesuitas llamaban Genoa y los demás llamaban Minuanes, ¿sí? Muchos más. Bien, muchos voluntariamente y muchos en circunstancias horribles, como estas mujeres y niños que hablamos hace un ratito de la guerra de 1702. Luego, ese mundo que viene hacia aquí de las misiones jesuíticas, ¿por qué viene? Porque aquel mundo se derrumba.
Es un mundo que precisa la agricultura, que precisa un contexto de paz que deja de tener, en parte por la guerra guaranítica de la década de 1750, en parte por la expulsión de los jesuitas en la década siguiente, en parte por el aumento del precio de los cueros, que hace que todo el mundo codicie, que todo el mundo vaya a ese territorio y aquello termine siendo un infierno. ¿A dónde va la gente cuando es todo un infierno? Va preponderantemente a donde puede sobrevivir. Y aquí, por lo menos había que comer. Por lo tanto, gran parte de esa migración es esto. En algunos casos sistemáticamente, como por ejemplo San Borja del Chí, que después redundó en el ejido de Florida, pero muchísima otra es gente que viene en grupitos, que viene con su familia, que viene y que va buscando, que no es tan distinto que la gente que hoy se va al sur de España y que después vuelve y que después vuelve a ir. ¿Sí? Esencialmente los jóvenes hacen más esto, uno mira sobre todo los misioneros que intentaban convencer, los viejos se burlan y los jóvenes van. Cosa que yo sepa ha ocurrido así en todos los grupos desde el fondo de los tiempos, ¿no? En total, eso. En este mismo momento encontramos innumerables crímenes de una naturaleza parecida entre gente de la sociedad colonial también. Muchas gracias. Me sugerís, al nombrar San Borja del Chí, y anteriormente Así Puede, acá viene otra pregunta ineludible, porque el mito de Rivera trajo los guaraníes de Misiones, o muchos indígenas, luego de la campaña soberbia que hizo, que no lo paraba nadie, en 1828. Primero recaló en los pueblos de Artigas, pero ahí tuvo alguna diferencia, y el problema charrúa en San Si Puede había que solucionar. Una parte, creo que unos 1500 salteos de San Si Puede vinieron a San Borja del Chí, de Florida, pero vinieron por Rivera. A ver. Y era la guardia a Durazno, era la guardia leal de Rivera. Cuando Rivera no estuvo más ahí en Durazno, cuando fue expulsado de acá de Uruguay, ellos quedaron desprotegidos. Básicamente, me interesa muy especialmente el tema, pero me estoy yendo lejos de el periodo que se ocupa, que se intenta trabajar en este texto. Me interesa muy especialmente, además, por lo siguiente. Me parece que la propia sociedad de Florida debe tener mucho en esto. Hace poco, yo muchas veces tengo como parte de lo que hago de trabajo que leer artículos que alguien está por publicar para tal o cual revista académica. Y alguien, casualidad, porque yo no trabajo en esos temas, envió un artículo, llegó a mí un artículo en donde había una discusión sobre la vigencia de los apellidos guaraníes que estaban en uso habitualmente en la década del 60. Y este artículo hacía una diferencia, bueno, hay que tener cuidado con la confusión, un artículo de un investigador que no es uruguayo. Por ejemplo, hay que separar claramente el Aramburu vasco del Aramburu guaraní. Y resulta de que está esta calle muy conocida en Montevideo, Domingo Aramburu, que no sé si la hay en Florida. ¿Y el Domingo Aramburu quién era? No me ocupo de eso, no es mi tema. Ojeé un poco, pero Domingo Aramburu fue un notable educador y periodista del último tercio del siglo XIX. ¿De dónde era? De Cardal. Es decir, falta un montón de cosas. Hay gente que está trabajando muy específicamente sobre eso. Acaba de publicarse una buena tesis sobre estos mismos problemas a partir de los libros parroquiales de San Carlos, pero a mí se me va lejos, yo no trabajo específicamente en eso. Entonces, claro, lo que pasa es que hubo una leyenda. Lo que hicieron los guaraníes cuando Charrúa en San Si Puede, quedó la maldición, se dice, bueno, pero eso Charrúa sobre
Pero eso primero. ¿Sobre qué pasó en Salsipuedes exactamente? Hay muy poquitas fuentes de primera mano, y además de que hay muy poquitas fuentes de primera mano, son todas muy parciales, muy tendenciosas. No es fácil entender cómo los charrúas cayeron en una emboscada de esta naturaleza. No es fácil saber cuántos eran. Esto se había intentado muchas veces antes. El reparto de las mujeres y niños ocurrió muchas veces antes también. ¿Qué es lo que ocurre en 1831? Que el espacio de fronteras no existe más. Hasta 1800 básicamente había cómo cambiar la obediencia teórica a cambio del predominio práctico. Por lo tanto, yo digo obedecer al rey de España o a Lecor o a Artigas o a quien sea, pero en mi territorio me dejan en paz, solamente que ese territorio es cada vez más chico, es un territorio inmenso. En 1600, entre el Paraná y las serranías de Brasil y el bosque subtropical de a partir del norte del Ibicuí, pero en 1800 es mucho más chico. Y entonces hay cada vez menos espacio y cada vez más esta sociedad indígena ha perdido mujeres y niños. Uno dice, ¿dónde está la derrota? ¿Por qué en lo que ahora es Uruguay desaparecen antes que en Argentina o que los apaches o que ¿sí? Desaparecen antes porque en estos otros sitios hay espacio crecientemente hostil, pero al que me puedo replegar. Entonces yo me puedo replegar hacia el sur argentino o hacia las zonas desérticas entre México y Estados Unidos, o etcétera, etcétera, ¿sí? O hacia la selva en Brasil. Pero aquí estamos en el espacio en donde es todo transitable y avanza desde un lado, en 1800, antes no era exactamente así, la avanzada portuguesa y la avanzada española de este otro lado. Y entonces este espacio está comprimido. En 1831 ya no hay tierras de nadie, ¿sí? Y luego, ¿qué pasó entre tanto? Los indígenas tan tarde como en 1800 son militarmente perfectamente capaces de derrotar a importantes partidas del ejército. Un teniente Ignacio Martínez que llevaba tropas desde Belén hasta Batoví, fue atacado en el verano de 1801, eran 50 blandengues muy bien armados, sabiendo que estaban transitando territorio enemigo, y los deshicieron. Murieron 9 de los blandengues y quedaron incluso sin los caballos que montaban. Es decir, el problema no es ese. El problema es que cada vez que pierden a las mujeres y los niños. ¿Por qué pierden los niños? Porque no se pueden escapar. ¿Por qué pierden las mujeres? Porque la única oportunidad de esas mujeres de escaparse es dejando abandonados a los niños en el monte. Por lo tanto, esto que se ve en Salsipuedes se ve en un larguísimo número de combates antes. En la tradición de Occidente, Roma era una aldea como cualquier otra, e invitó a sus vecinos a una fiesta. Estoy hablando de hace 2700, 2800 años, la fundación mitológica de Roma, pero quizá con alguna componente real. Y en un golpe de manos se adueñaron de todas las jovencitas. Y no pasó más que eso. Bueno, hubo una generación de guerra entre los romanos y las aldeas vecinas, pero una generación después los nuevos guerreros eran todos romanos. Por lo tanto, una generación después, estos charrúas ya no saben charrúa ni saben de dónde vienen. Y son demográficamente la sociedad colonial. Uno mira a este pueblo al que se le dedica espacio en el libro que se llamó Callasta. En 1750 son una gente que a fuerza de armas son obligadas, pero en 784 hay un gran pleito contra un sacerdote franciscano acusado de muchas cosas de corrupción. Pero parte de las acusaciones son los valores judeocristianos. Y además, parte del problema de estos charrúas es que los atacan los infieles tobas, infieles entre comillas, siempre, tobas del Chaco, ya ahora, y todos además, frente al instructor que viene de Buenos Aires a hacer el sumario contra este curso, todos declaran en español. Estamos hablando ya de otro mundo, ¿sí? Es ahí donde parece desaparecer temprano e integrarse a nosotros este mundo. También es ahí donde todavía probablemente haya muchas cosas
que puedan verse. Por ejemplo, estos curas de... los curas del principio de esta reducción servirían para cualquiera que quiera hacer un alegato a favor de los franciscanos. Son lo que genéricamente uno diría unos individuos que actúan con un espíritu de entrega y de santidad enorme. El de la década de 1780 es exactamente lo contrario. Si uno quiere ver todos los defectos y vicios humanos, lo ve en el cura de la... Así que yo casi siempre cuando veo estos temas digo, señores, ¿de qué tienen ganas? ¿De hacer un panfleto contra la Iglesia o de hacer la apología de la Iglesia, ¿no? Evidentemente seres humanos somos seres, ¿no? Pero estos curas de la primera época escribieron catecismos en Charrúa. Tienen que estar. Solamente que investigar lleva muchísimo tiempo. Está todo por hacerse cuando uno trabaja, especialmente con gente joven. Básicamente es eso. Una enormidad lo que se ha perdido, pero todavía hay muchas cosas que pueden recuperarse. Yo digo, finalmente, esta mujer, Francisca Elena, la que se escapó, que debe haber pensado qué hacer con la chiquita charrúa de 4 años. Después de estar 4 días escondida en el monte, caminó 19 días con esta niña en brazos. Bien, gracias, cosa que ya dije, cosa que he visto recientemente en el Archivo General de la Nación, sé qué pasó con esta Francisca Elena después. Y como sé eso, sé que debe haber una sucesión y probablemente un testamento de Francisca Elena, por lo tanto probablemente pueda saber qué pasó con la niña charrúa. Pero yo he escrito varias veces intentando que me renueven 2 o 3 vidas más y no me han contestado, así que pienso que jóvenes generaciones tendrán... Ella recibió una suerte de Artigas, ¿no? Ella recibió una suerte de Artigas que regularizó en un proceso durante la ocupación portuguesa. Sí. Entonces, pero como la regularizó y le dijeron que sí, en 1824, principios del 24, a su muerte, que está registrada, tiene que haber habido una sucesión. Entonces, posiblemente haya algo ahí acerca de qué pasó con la chiquita charrúa. Bien, pero bueno, está todo para hacer. Y no hay nada de esto en la correspondencia particular de la gente de Tacuarembó. Esta mujer era popular, fue madrina en numerosos bautizos. Gran cantidad de cosas por hacer si leemos con estos criterios. Gente, me parece que estoy aburriendo extraordinariamente con esta extraordinaria extensión. No, hay una cosa que quería decir. Bueno, ahora cuando termine, obviamente Diego va a autografiar los libros de aquellos que lo hayan adquirido. Una cosa que quería comentarte, ¿no? Sobre todo además varios estudiantes que van a estar después en el frente, ¿no? de la enseñanza de la historia, no es cosa menor. Una cosa que me pareció importante conceptualmente, que tú lo desarrollás, que es un concepto ya instalado cuando se produce el proceso civilizatorio, cuando se confrontan culturas distintas, es el concepto de aculturación que haces en esa dinámica, ¿no? de que una determinada civilización absorbe determinados elementos de una cultura que está confrontando y viceversa, ¿no? Y bueno, uno lo ve en estos procesos que tú explicas muy bien de integración. Sobre todo vi que pones a Yapeyú y la Cruz como uno de los centros, digamos, de confluencia donde hay una absorción importante. O sea, el proceso de aculturación es más rápido. A veces sí, y también a veces de guerra y mucha violencia. Depende en qué momento, depende de cuándo. Que los ingleses y los alemanes se llevan bien. Bueno, díganme si era en 1943 o hoy. Bueno, muchísimas gracias por esta interesantísima disertación y nuevamente agradecerte por haber venido, aceptado esta invitación del Grupo Identidad y de Charla.